Black Lives Matter, que es una organización ubicada en los Estados Unidos, si bien también tiene conexión con otros países. Se hizo muy conocida por los conflictos que hubo el 2020 con la muerte de George Floyd. Muchos de ustedes conocen que George Floyd fue un afroamericano que murió en manos supuestamente de un policía llamado Derek Chauvin. Ahora, antes de entrar a ese tema, si bien también vamos a hablar de George Floyd, primeramente quisiera hablar de la organización como tal de Black Lives Matter. Black Lives Matter se define a sí misma como una intervención política e ideológica que combate la supremacía blanca y el racismo. En especial, lo que hacen los de Black Lives Matter es agarrar casos en los que hubo hombres o mujeres afroamericanos o afroamericanas que fueron matados o fueron asesinados por un policía blanco específicamente. No agarran casos de ningún otro tipo en el que haya policías negros que han disparado a hombres negros o policías negros que han disparado a hombres blancos, ni nada, sino que simplemente agarran estos casos en los que hubo un policía blanco que disparó a un hombre negro o a una mujer negra. Suena medio raro decir las palabras negro y negra, pero literalmente se llaman así en inglés, o se refiere a ellos como afroamericanos. Esta organización fue fundada el 2013. Algo que me parece importante aquí es que ustedes lean por parte de ellos mismos quiénes dicen ellos ser, porque en el caso de Black Lives Matter y todos los líos que hubo el 2020, hubo mucha gente que ni siquiera sabía que era Black Lives Matter y estuvo apoyando el movimiento de Black Lives Matter en relación a la muerte de George Floyd, y ni siquiera se tomaron el tiempo de leer la página web de Black Lives Matter, donde dice exactamente qué es lo que defienden, cuáles son las ideologías que ellos defienden y demás. Ahora les voy a leer solamente una breve descripción de lo que dicen ser ellos y hacer ellos. Esto está en la mismísima página de Black Lives Matter. En esta dice: Black Lives Matter fue fundada el 2013 en respuesta a la absolución del asesino de Trayvon Martin. Este fue un caso en el que hubo si no me equivoco, un policía blanco que mató a Trayvon Martin. Black Lives Matter Global Network Foundation es una organización global en los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, cuya misión es erradicar la supremacía blanca y construir poder local para intervenir en la violencia infligida a las comunidades negras por el Estado y los vigilantes. Al combatir y contrarrestar los actos de violencia, crear espacio para la imaginación y la innovación de los negros y centrar la alegría negra, estamos ganando mejoras inmediatas en nuestras vidas. Una característica de esta organización es que se maneja por medio de la teoría racial crítica, que dice lo siguiente: es marxismo cultural. Básicamente, si algunos están más al tanto de este tipo de movimiento, me van a entender un poco más tal vez, pero este tipo de organizaciones se centra en el marxismo cultural o en la teoría racial crítica, que dice que los hombres y mujeres blancas y blancos son malos inherentemente, son racistas inherentemente y gozan de privilegios que no tienen las demás personas. Y las personas negras, afroamericanas o incluso cualquier persona que tenga color, ya sea de India, Latinoamérica, etcétera, son personas que son inherentemente discriminadas y son inherentemente buenas. Esa es la premisa por la que ellos se manejan. Una de las características de esta organización de Black Lives Matter, que dice defender a los negros, dice defender a los afroamericanos y a otros también, que vamos a ver después, es que ellos lo único que hacen es utilizar casos aislados que prueban su teoría o que prueban su ideología. Por ejemplo, si ellos dicen todos los blancos son malos, los negros son buenos, entonces solamente van a agarrar casos en los que ha habido un policía que le ha disparado a un negro para argumentar que todos los policías son malos, que la autoridad es mala, es corrupta, y los negros, los afroamericanos, son los pobrecitos víctimas que están siendo victimizados por las autoridades, por los policías en este caso. De nuevo, ellos solamente utilizan casos aislados como el que les acabo de leer, el de Trayvon Martin. También tienen otro que es de Breonna Taylor. Después el de George Floyd. También son casos aislados. Lo que no hacen los de Black Lives Matter es dar contexto acerca de por qué ha ocurrido este incidente en el que ha habido un policía que ha matado o que ha disparado a una persona de color. Entonces, esa es una de las características de ellos.
Ahora, obviamente una de las cosas por las que ellos también se caracterizan es por su gran hipocresía. Ellos dicen luchar por los afroamericanos, luchar por los indocumentados, luchar por la gente de color en general, pero realmente lo único que hacen los de Black Lives Matter es agarrar estos casos aislados y decir, ah, nosotros estamos a favor de George Floyd y es nuestro héroe, o de Breonna Taylor, o de este otro Trevor Martin. No dan el contexto en el que en el que sufrieron los disparos por parte de la policía ni nada. Dicen que son como sus héroes, incluso agarran algunas frases que ellos dijeron como para utilizarlas como refrán o como moto. Pero lo único que hacen es velar por o enfatizar la muerte de estas personas, pero en la vida real no se ocupan realmente de ofrecer más educación a la gente afroamericana, o tal vez de invertir todos los fondos que reciben en mejorar los vecindarios. O sea, realmente no invierten ningún tipo de esfuerzo en mejorar la vida de los afroamericanos que están vivos. Lo único que hacen es agarrar estos casos aislados y después decir que nuestro héroe George Floyd ha sido asesinado y bla, 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 sin dar contexto de ningún tipo. Entonces, el objetivo general que tiene esta organización, y el objetivo obvio que ellos mismos hablan, es mostrar a los afroamericanos como si fueran víctimas, y están basados obviamente en lo que les decía de la teoría crítica. Y no solamente están a favor de los afroamericanos, sino que se han metido en este tema de la ideología de género de la comunidad LGBT. O sea, no solamente apoyan a los afroamericanos, sino también hablan muchísimo acerca de la discriminación que hay en contra de los trans, la discriminación en contra de los queer, de todos los que no son cisgénero, como les gusta llamarlos. Y por eso ahora les voy a leer en las propias palabras de Black Lives Matter, para los que no crean lo que estoy diciendo, porque como les dije al principio, es muy fácil ver la tele y decir, mira, esta organización está ayudando a los negros o a los afroamericanos, a los discriminados, etcétera. No está ayudando a nadie esta organización. Y después vamos a ver un poco qué hacen ellos con los fondos que reciben para la organización. Pero aparte de que ellos solamente agarran casos aislados y todo eso, ellos también afirman que no solamente están a favor de defender a los afroamericanos que supuestamente viven solamente discriminación y son asesinados en las calles todo el tiempo, ellos también hablan de la comunidad LGBT. En su propia página dice lo siguiente: afirmamos las vidas de las personas negras, queer y trans. Las personas discapacitadas, las personas indocumentadas, las personas con registros policíacos, me imagino, las mujeres y todas las vidas negras a lo largo del espectro de género. Nuestra red centra a aquellos que han sido marginados dentro de los movimientos de liberación negros. O sea, no solamente se centran en afroamericanos, sino en todo tipo de espectro de género que existe, LGBTQIA+, porque ya no se sabe cuántos son realmente. Ahora, de nuevo, mi consejo es, ustedes cuando vean este tipo de organizaciones que supuestamente luchan por una razón loable o lo que sea, vayan ustedes mismos a sus páginas web, vayan ustedes mismos a escuchar sus entrevistas y escuchen qué es lo que están diciendo los líderes de estas organizaciones. En el caso de esta organización, si bien pareciera a grandes rasgos que está haciendo algo bueno, realmente no hace nada bueno, más bien todo lo contrario. Ahora, un lío en el que se metieron los líderes de este movimiento es que, lamentablemente, como siempre pasa con cualquier persona que tiene poder, estos líderes del movimiento que afirman ser marxistas, afirman estar en contra del núcleo familiar, ellos mismos afirman ser comunistas. Varios de los líderes que están dentro de esta organización son personas que son de la comunidad LGBT, son transgénero o son, no sé, alguna otra identidad de género. Han sufrido escándalos, o se les ha hecho escándalo a algunos, porque los medios de comunicación intentan no hablar mucho al respecto. Es que estas personas utilizan los fondos que reciben para Black Lives Matter, supuestamente para mejorar la vida de las personas de color en los Estados Unidos, y las utilizan para su propio bienestar. Han habido casos en los que ha habido líderes que se ha visto que se han comprado mansiones o que le han comprado cosas súper lujosas a personas de su propia familia y cosas así, y evidentemente esto es malversando los fondos que reciben para supuestamente mejorar la vida de los afroamericanos. Ahora, quisiera hablar de este caso de George Floyd.
porque este ha sido uno de los casos más resonados en estos últimos años y nos va a dar lugar a hablar del último héroe que ha agarrado Black Lives Matter en esta última semana. George Floyd, muchos de ustedes, como les dije al principio, conocen de Black Lives Matter porque han escuchado de la muerte de George Floyd. George Floyd fue un hombre afroamericano. Si no me equivoco, estaba en sus 30 años más o menos, no sé por qué no tengo anotada la edad que tenía cuando murió, pero George Floyd era un adulto afroamericano que fue supuestamente asesinado por un policía en la calle, o sea, estaba a plena vista de la gente. Fue algo que tomó lugar en público. Él murió el 25 de mayo de 2020, es decir, hace casi exactamente 2 años y 2 meses. La narrativa de los medios de comunicación y de las redes sociales dicen lo siguiente, que él fue asesinado en público por un policía. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? Lo que ocurrió cuando George Floyd fue arrestado y murió es que hubo un hombre afroamericano, George Floyd, que fue arrestado en Minneapolis por 4 policías blancos. Lamentablemente justo se da la coincidencia de que todos los policías eran blancos. El problema que tuvieron y la razón por la que lo estaban arrestando es porque George Floyd intentó pagar con un billete falso en una tienda, kiosco, supermercado o algo así. Entonces lo llamaron a la policía para reportar que alguien estaba utilizando billetes falsos y fueron con la intención de arrestar a George Floyd. Cuando encontraron a George Floyd se resistió al arresto y terminaron metiéndolo al auto. Después se ve un video, y este es el video que se ha hecho súper viral respecto a esto. Hay un video en el que se ve a un policía sosteniendo o presionando a George Floyd en contra del suelo con su rodilla, mientras George Floyd está gritando "I can't breathe", no puedo respirar. Porque, bueno, después vamos a ver un poco qué onda, de dónde sale esto, ¿sí? Pero el caso es que se hizo este video súper viral. El hombre que era Derek Chauvin, ese es el policía que efectuó este arresto un poco más rudo, digamos, sostuvo a George Floyd, que se estaba resistiendo al arresto en contra del suelo, dicen, durante 9 minutos. Entonces, después de que ocurre este hecho, resulta que lo arrestan, me parece que ese mismo día lo llevan al hospital y se reporta que George Floyd muere por una condición médica. Inicialmente parece que por una especie de asfixia. Obviamente se da la impresión de que fue el mismo policía que lo mató por asfixia, por haberlo sostenido contra el suelo durante 9 minutos, presionando su pecho, su cuello en contra del suelo, mientras George Floyd gritaba "no puedo respirar, no puedo respirar". Entonces, bueno, al final, después de que ocurre todo esto, se lo enjuicia al policía Derek Chauvin. Ahora se está queriendo enjuiciar a los otros 3 policías que estuvieron involucrados en este arresto y se lo condena a décadas de prisión al policía. Esta es la narrativa mainstream, esta es la narrativa progresista acerca del tema. Ahora, la realidad fue que, y esto es lo que reporta The Daily Wire, es que en los exámenes médicos que se realizaron en la autopsia, cuando ¿se llama autopsia? Sí, se llama autopsia. Cuando examinaron el cuerpo de George Floyd una vez que ya murió, se logró probar, y esta es la conclusión que sacó uno de los médicos, que muy probablemente George Floyd realmente murió de una sobredosis, no necesariamente por el arresto forzado que sufrió en manos de Derek Chauvin y los otros 3 policías que estaban presentes. Se logró probar médicamente que este señor, George Floyd, estaba intoxicado con fentanil, tenía metanfetaminas en su sistema y también se logró probar que tenía otras condiciones médicas. El mismo médico que realizó las examinaciones llegó a concluir que la principal razón por la que él murió podría haber sido por la sobredosis de fentanil que tenía en su cuerpo. Ahora, cuando ustedes escuchan un poco el juicio que hubo y los testimonios o testificaciones de las personas que estaban en el juicio, incluyendo los policías, ellos testifican que desde el principio George Floyd estaba drogado, tan drogado que no podía respirar incluso antes de que lo agarren. Ya estaba, por lo que yo escuché de parte del juicio, que fue ya hace 2 años, o sea, fue hace mucho tiempo, pero
Bueno, en realidad hasta el año pasado siguen haciendo el juicio. Pero la cosa es que George Floyd, mientras lo estaban arrestando, él ya estaba teniendo dificultades para respirar, decía él, y estaba gritando que no puedo respirar, no puedo respirar, se resistió al arresto, y es ahí donde lo sostuvieron en el piso y horas después terminó muriendo en el hospital. Ahora, algo que también ha salido en las noticias, que lamentablemente los medios de comunicación mainstream no han reportado lo suficiente, es que la misma novia de George Floyd reportó que ambos eran drogadictos, que ambos tenían problemas de abuso con las drogas. Y aún así, a pesar de que se ha logrado probar que podría haber sido, o una de las principales causas por las que George Floyd murió fue por el gran, ¿cómo se llama? La gran dosis que se metió de fentanil, aún así se enjuició al policía y se lo metió a la cárcel. Ahora, lo que sí me parece importante es ver esto que nos dice o que testificó la novia de George Floyd en el juicio en contra de Derek Chauvin, el policía que lo arrestó. Porque ella misma testifica que ellos estaban involucrados en actividades ilegales, que ellos abusaban de drogas, obviamente compraban drogas ilegalmente. Incluso se logró tener como testigo en el juicio a la persona que les vendió drogas a él y a su novia antes de que muriera George Floyd, si no me equivoco, ese mismo día. Y ellos incluso escuché un reporte que dice que puede ser que George Floyd, al ver que la policía lo estaba arrestando teniendo tan gran dosis de fentanil o de cualquier otra droga, se la hubiera metido toda para que no descubran que estaba agarrando drogas que consiguió ilegalmente y después lo interroguen, etc. Entonces, esa es una de las hipótesis que escuché, que no sé si la confirmaron, pero aún así, evidentemente George Floyd era un drogadicto, metido en problemas con drogas, metido en actividades ilegales, pero aún así Black Lives Matter agarra a George Floyd, no da contexto completo acerca de su muerte y sale a decir que miren, en Estados Unidos todos los negros sufren discriminación, los policías los matan cuando quieren, los matan en las calles por ninguna razón. George Floyd estaba metido en cosas oscuras y era un drogadicto y estaba con sobredosis al momento de su arresto. Entonces George Floyd, nadie puede argumentar que era un santo, que era un héroe ni nada. Qué pena que haya muerto de ese modo, pero no es como para decir, vamos a hacer una estatua a George Floyd porque era tan buen hombre. O sea, realmente no. Y en este caso, lamentablemente, Derek Chauvin, por hacer su deber, por cumplir su deber, ha sido arrestado y ha sido metido a la cárcel, probablemente para poder pacificar un poco el tema de las protestas que estaba habiendo en esa época en los Estados Unidos. Ahora, Black Lives Matter dice estar en contra de la violencia, dice querer defender pacíficamente las vidas de los afroamericanos, etc. Pero eso no fue muy evidente en el 2020, cuando salieron a protestar miles de personas alrededor de Estados Unidos convocados por Black Lives Matter a raíz de la muerte de un drogadicto, de George Floyd. Salieron a protestar, quemaron negocios, mataron gente blanca también, afroamericanos que salieron en las protestas. Destruyeron propiedad pública, propiedad privada, hicieron de todo durante meses. Y la gente no podía salir tranquila a las calles en ese tiempo, en especial en Minneapolis, que es donde ocurrió este incidente, porque tenían miedo de que los maten. Hubo casos en los que casi matan, o que yo sepa, mataron incluso a gente negra, o sea, gente afroamericana. Hubo muchos negocios de personas afroamericanas que fueron destruidos, que fueron saqueados por los protestantes, y salieron en las noticias, en CNN y etcétera, decir, estamos en protesta o están habiendo protestas, pero son mayormente pacíficas. Y sí, hubieron personas que murieron, hubieron personas afroamericanas que murieron, negocios que fueron quemados y saqueados, y aún así los medios de comunicación salieron a decir que las protestas eran pacíficas. Y aún así Black Lives Matter hipócritamente en su página web dice que ellos defienden pacíficamente la vida de los afroamericanos, lo cual es totalmente mentira. Ahora, lo que sí lograron hacer, lamentablemente, es quitarle financiamiento a la policía, argumentando que toda la policía es mala, todos matan negros, todos matan afroamericanos sin motivo. Entonces empezaron a quitarle financiamiento a la policía, y a raíz de eso es que meses después hubo olas criminales en los Estados Unidos y la gente se empezó a arrepentir de haber pedido que se le quite financiamiento a la policía.
Obviamente en ningún momento mencionan las actividades ilegales de George Floyd, o sea, no mencionan nada, solamente lo utilizaron como un caso aislado y lo agarran como si fuera un héroe, cuando en realidad no lo fue en ningún momento. Entonces, solamente para resumir, Black Lives Matter es un movimiento y organización muy deshonesta y maliciosa, adoctrina a los afroamericanos y a los inmigrantes, dan una imagen errada acerca de la libertad que se goza en los Estados Unidos. Un ejemplo que yo les voy a invitar a ver, no sé si les voy a poner el video, pero tal vez sí, es el ejemplo de Amala Ekpunobi, que era una ex feminista, ex progresista. Ella es de ascendencia, si no me equivoco, o de descendencia, ascendencia. Es de una familia, si no me equivoco, de India. Ella es una persona de color. Y ella misma testifica en esta entrevista con Mikhaila Peterson. Les voy a poner un fragmento, si bien está en inglés, pero bueno, los que entiendan, genial, si no se los voy a explicar un poco. En este fragmento, Amala Ekpunobi, al hablar con Mikhaila Peterson, muchos de ustedes deben conocer a su papá, que es Jordan Peterson, muy conocido, muy capo, un psicólogo canadiense. Amala dice que ella, con toda la narrativa que da Black Lives Matter, la televisión, las redes sociales, una vez a ella la detienen en un camino cuando estaba conduciendo, porque al parecer había algo mal con su auto o no sé, algo. Pero la cosa es que la policía la detiene. Y entonces viene un policía blanco a su ventana para explicarle que había hecho mal. Y como ella se había dejado adoctrinar tanto por medio de la televisión y por medio de las redes sociales, ella dice que estaba tan alterada que se puso a llorar porque pensó que la iban a matar por nada, porque en realidad ella no había hecho nada malo, o por lo menos evidentemente nada malo. Y resulta que el policía vino y le dijo: tranquila, solamente te quería decir que estás yendo un poco rápido, no te voy a hacer nada, porque la vio muy alterada. Y ella misma testifica que desde esa ocasión en la que se dio cuenta de que no, resulta que no todos los policías blancos son malos, y resulta que te tratan con respeto y están tranquilos, ahí se dio cuenta de que había un error o una incongruencia con la narrativa de las redes sociales, la narrativa de los progresistas, acerca de que todos los blancos son malos, todos los negros son discriminados y los van a matar en las calles por nada. Y desde ahí es que ella empezó a investigar, a ver datos, a ver estadísticas, y empezó a cambiar su opinión al punto que se volvió conservadora, antiprogresista más bien, y con buena razón.